Red Más Internacional. Bienvenidos, aquí comienza Red Más Internacional. Gracias por estar allí con nosotros, atentos a lo que hoy es noticia en el mundo, y empezamos en Venezuela, porque la Asamblea Nacional Constituyente de este país, compuesta solamente por diputados oficialistas, convocó a elecciones presidenciales antes del 30 de abril de este año. En una sesión ordinaria, el diputado del oficialismo Diosdado Cabello fue el encargado de leer el decreto con el cual esperan combatir las supuestas agresiones imperialistas. Decreta, primero, convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Entre aplausos y arengas de los legisladores presentes, el denominado número 2 del chavismo explicó los alcances de la iniciativa. ¿Qué significa esto? Que antes del día 30 de abril, que termine ese cuatrimestre, debe haber elecciones en Venezuela para escoger al presidente de la República. Dijo cuáles son los pasos a seguir. Por supuesto, corresponde al Poder Electoral fijar la fecha correspondiente, de acuerdo pues a las capacidades, pero además de acuerdo al cumplimiento de este decreto, valga el término, de obligatorio cumplimiento por todos los poderes, según esta Constitución. Recordó el legado del fallecido Hugo Chávez y dejó en claro quién será el aspirante oficialista. También nos dijo el comandante Chávez, si algo me ocurre, elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República. Lo dijo el presidente Hugo Chávez. Vamos de aquí. Nosotros no vamos a tener problemas con la candidatura revolucionaria. Nosotros tendremos un solo candidato. Un solo candidato para continuar con la revolución bolivariana, con un proyecto de patria. El presidente Nicolás Maduro calificó como un acierto histórico la decisión de la constituyente. Si el Partido Socialista Unido de Venezuela, si las fuerzas del gran polo patriótico, si mis hermanos trabajadores, si la clase obrera, si las mujeres, si la juventud cree que yo debo ser el candidato presidencial de la patria, de los sectores revolucionarios, de los que amamos este país, yo estoy a la orden de la candidatura presidencial, si así lo deciden las fuerzas sociales y políticas de la revolución bolivariana. Desde la oposición las reacciones no se hicieron esperar. Que lo que debería ser un anuncio en cualquier país democrático, proactivo, convocante, etcétera, aquí se anuncian las elecciones como represalia. Por su parte, el dirigente del partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, convocó en su cuenta en Twitter a líderes opositores como Enrique Capriles y María Corina Machado a definir una estrategia en conjunto. Algunos medios locales creen que la estrategia del oficialismo es adelantar los comicios presidenciales que iban a hacerse a finales de este año para dejar a la oposición sin tiempo de organizarse. La Asamblea Nacional Constituyente ya había modificado la fecha de unas elecciones. En 2017 fue cambiado el día de los comicios regionales, ya que primero estaban previstos para el 10 de diciembre, pero al final fueron efectuados en octubre. También cancilleres de los países que conforman el denominado Grupo de Lima rechazaron la convocatoria del oficialismo venezolano para anticipar las elecciones presidenciales. Tras una reunión en Santiago de Chile que se extendió por varias horas, representantes de 14 países del Grupo de Lima firmaron una declaración en la que expresaron su postura frente al anuncio de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana. Rechazamos la decisión del gobierno de Venezuela de convocar a elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de este año. Esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes. También exigieron elecciones presidenciales en Venezuela con garantías para todos los actores políticos. El canciller chileno advirtió que el anuncio hecho por la constituyente pone en riesgo la participación de su país como garante de los diálogos que adelantan el chavismo y la oposición en República Dominicana. Esperamos que esta desafortunada decisión sea revertida para no tener que tomar la decisión de tener que apartarnos de este proceso de diálogo. México, país que también participa como garante en las conversaciones, tomó otra decisión al respecto. El gobierno de México ha decidido no participar en el proceso de negociación política en República Dominicana entre el gobierno y la oposición venezolana.
El cuarto encuentro de los cancilleres de Lima contó con la participación del líder opositor venezolano Antonio Ledesma. Una exigencia a que se defina la salida de Maduro para que en Venezuela se instale un gobierno de transición que garantice la convocatoria de elecciones absolutamente transparentes. El Grupo de Lima también repudió que el régimen de Nicolás Maduro se niegue a recibir ayuda humanitaria para solucionar la crisis que afronta el país caribeño por la evidente escasez de alimentos y medicinas. Un grupo de venezolanos lanzó en Colombia una iniciativa llamada Gran Acuerdo Venezuela, con la que buscan soluciones a la crisis que vive el país vecino. La iniciativa presentada este martes 23 de enero en Bogotá busca recoger propuestas de venezolanos en todo el mundo para resolver 3 grandes problemáticas que afectan al país vecino. Tomar acciones para atender la crisis humanitaria en Venezuela. 2. Establecer mecanismos para aliviar los problemas de los desplazados venezolanos al exterior. Problema de impacto regional y nacional acá. 3. Acciones para la restitución del orden constitucional y democrático en Venezuela, que incluya la remoción de la ilegal Asamblea Constituyente. El Gran Acuerdo Venezuela también recogerá alternativas para brindar atención a los venezolanos que a diario arriesgan sus vidas con tal de emigrar a otros países. Nadie siente a los muertos. Todos están viendo lo que está pasando, pero nadie siente a nuestros muertos. Nosotros sí lo sentimos. Y la diáspora venezolana tiene que unirse y hacer algo. Y ese hacer algo ya no es quejarnos ni marchar, es generar planes de trabajo para que los organismos multilaterales nos apoyen en ese plan de trabajo. Quienes quieran participar pueden ingresar a la página web del proyecto. No son opiniones, son acciones concretas, contundentes. A la página granacuerdovenezuela.com. Hasta el próximo martes 30 de enero. Recuerdo, la página es granacuerdovenezuela.com. La iniciativa cuenta con el respaldo de varias organizaciones de venezolanos radicados en Colombia, Human Rights Venezuela y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Estamos ya de regreso y hablamos ahora del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien se juega este miércoles su futuro político. La justicia de este país decidirá si ratifica una condena en su contra por corrupción. Así lucen los alrededores del Tribunal de Apelación en Porto Alegre, Brasil, en donde este miércoles 24 de enero podría definirse la suerte del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Varios seguidores del exmandatario llegaron al lugar con camisetas, carteles y hasta con carpas para apoyar al líder del Partido de los Trabajadores. También hay un amplio dispositivo de seguridad. Al sitio llegó la expresidenta Dilma Rousseff, sucesora de Lula da Silva y destituida de la presidencia de Brasil el 31 de agosto de 2016 tras un juicio político por manipulación de cuentas públicas. ¿Cuál es la consecuencia de un golpe? Fue destruirme, destruir al PT, pero sobre todo destruir a nuestro líder, Luis Inácio Lula da Silva. En los últimos días, Lula da Silva ha protagonizado varios actos públicos en los que ha intensificado su campaña electoral. El hombre que dirigió los destinos de Brasil entre 2003 y 2010 quiere participar en los comicios de octubre del presente año para volver al poder. Aunque las encuestas lo ponen como favorito, aún debe superar un obstáculo. En julio del año pasado, el juez Sergio Moro lo condenó a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. Sus abogados apelaron la sentencia y ahora 3 jueces definirán este miércoles si aceptan o rechazan ese recurso. En caso de que lo absuelvan, Lula da Silva tendría el camino libre para aspirar a un nuevo mandato, pero si ratifican la pena, su defensa tiene otros 2 recursos para apelar. Lula también puede registrar su candidatura en el Tribunal Superior Electoral hasta el 15 de agosto. En caso de que la aspiración sea impugnada, se abrirá un juicio. Pero quien sigue siendo considerado como el presidente más popular de Brasil podría hacer campaña hasta la decisión final del tribunal. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, fue interrogado por la investigación de la llamada trama rusa. Se trata del primer miembro del gabinete de Donald Trump en responder las preguntas del fiscal especial del caso, Robert Mueller. Un nuevo capítulo salió en la investigación del Russiagate. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, fue interrogado la semana pasada por varias horas sobre la posible injerencia de funcionarios rusos y la campaña del entonces candidato Donald Trump, según informó el Departamento de Justicia.
Sessions es el primer miembro en funciones del gabinete interrogado por la trama rusa. El Departamento de Justicia no ofreció detalles sobre el interrogatorio de quien también fue uno de los principales asesores de Trump en la carrera por la Casa Blanca. Sessions se reunió con el ex embajador ruso en 3 oportunidades antes del triunfo del hoy presidente. Igualmente estuvo a cargo de asesores de política exterior de la campaña. Es que el nombre de Jeff Sessions también sonó por haber recomendado a Donald Trump despedir al entonces jefe del FBI James Comey. Tras el escándalo se creó el equipo del hoy fiscal encargado del Russiagate, Robert Mueller, y que Sessions no había informado al Senado datos sobre el ex embajador ruso y la campaña en 2016. A través de su cuenta en Twitter, Donald Trump celebró el fin de la crisis presupuestaria en los Estados Unidos. Asegura que fue un gran triunfo para los republicanos y que ahora busca un triunfo para todos. Después de 69 horas de cierre parcial administrativo y tras el acuerdo entre demócratas y republicanos, una tensa calma se vive en la esfera política estadounidense. La aprobación de fondos temporales al gobierno se vence el 8 de febrero y por ahora Donald Trump se mostró satisfecho con el que llamó triunfo para los republicanos. Gran victoria para los republicanos. Lo que quiero ahora es una gran victoria para todos, incluidos republicanos, demócratas y soñadores, pero especialmente para nuestras fuerzas militares y la seguridad fronteriza. Deberíamos ser capaces de lograrlo. Nos vemos en la mesa de negociación. Antes de terminar el lunes, Trump firmó la orden que permite que el gobierno reanude sus labores y que los 850,000 empleados públicos regresen a su trabajo. Poco a poco, después de la tormenta, fue llegando la calma y por ahora la normalidad. La Estatua de la Libertad, administrada por el Servicio Nacional de Parques, una vez más dio la bienvenida a los miles de turistas que recibe diariamente. Intentamos venir a visitar ayer y no estaba abierto, así que quedamos decepcionados. Habíamos planeado venir de turistas con antelación y por el cierre volvimos hoy. Tuvimos 2 días de desperdicio. Creo que la estatua es muy simbólica y es importante que la gente venga aquí y, ¿sabes?, tenga una idea de lo que Estados Unidos es y cuáles son sus valores. Y que es importante que sea un lugar que se mantenga abierto, más que tal vez otros lugares, especialmente para turistas. Es una lástima y una pérdida, no solo para los turistas, sino también para los estadounidenses que quieren impresionar a los turistas. Por ahora, demócratas y republicanos tienen un plazo de 17 días para lograr un acuerdo definitivo sobre el presupuesto. Esto si quieren evitar un nuevo cierre. La condición de los demócratas sigue siendo la regularización de más de 800,000 Dreamers. Siguen saliendo a la luz pública revelaciones e imágenes sobre los 13 hermanos secuestrados por sus padres en California. La cámara de seguridad de uno de los vecinos captó el momento en el que las autoridades ayudan a los hermanos Turpin a salir de su hogar y su cautiverio. Los hermanos permanecen en proceso de recuperación por los daños físicos y emocionales. Los fiscales del caso imputaron a la pareja 12 cargos por tortura, 7 por maltrato de adultos dependientes, 6 por maltrato infantil y 12 por privación ilegal de la libertad. Con tantas cuentas en redes sociales, tal vez es posible que en alguna ocasión a usted se le hayan olvidado las claves, pues eso fue lo que le pasó al gobernador de Hawái el día de la falsa alerta de misil. Miles de personas esperaban lo peor cuando recibieron la alerta de misil el pasado 13 de enero por error de un empleado del Centro de Monitoreo de Emergencias. Más de media hora de angustia pasaron locales y turistas antes de que el error fuera aclarado. El motivo, el gobernador de Hawái olvidó su nombre de usuario y contraseña en Twitter. Tal vez una mala jugada de los nervios del momento. Horas de pánico se vivieron en Alaska por cuenta de un sismo de magnitud 7.9, además de la alerta de tsunami que por fortuna fue levantada horas después. Este era el panorama después de la medianoche en Alaska. El sismo de magnitud 7.9 y una profundidad de 25 kilómetros ocasionó la evacuación de emergencia que terminó en alerta de tsunami en el Pacífico. Estos eran los mensajes de alerta enviados por el Servicio Nacional de Meteorología a los celulares en Alaska. Solo bastaron minutos para que las calles estuvieran llenas de carros, la gente evacuando porque más allá del sismo, la alerta de tsunami desató el pánico. Funcionarios advirtieron a los residentes de las áreas costeras que evacuaran la zona y se trasladaran a regiones más altas ante el miedo de las olas.
Esto no es un simulacro, es una advertencia real de tsunami. Todo el mundo se encuentra al menos a 30 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, el estacionamiento de la escuela secundaria es seguro, pero todo está muy custodiado, así que no llegarán en 5 minutos. Sin embargo, el mejor lugar ahora es el parqueadero de la secundaria. Todos salgan de sus casas y lleguen a un lugar seguro. 4 horas después, en medio del pánico, la alerta de tsunami fue cancelada sin dejar daños materiales ni víctimas. Por ahora solo queda una advertencia por fuerte oleaje. En Indonesia también tembló. Un sismo de magnitud 6.4 sacudió su capital, Yakarta. 8 personas resultaron heridas y más de 100 casas dañadas. Este es el saldo que dejó el temblor, con una profundidad de 43 kilómetros según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El sismo tuvo una duración de 20 segundos y no dejó víctimas mortales. Y entre tanto, una persona muerta y 15 heridos dejó una avalancha en Japón. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto de la avalancha, que lejos de ser de nieve fue una gran ola de piedras y de ceniza que bajó por la montaña arrasando todo a su paso. Se trata de la erupción de un volcán cerca a un centro de esquí. La víctima mortal era un soldado que en ese momento de la erupción realizaba un entrenamiento. Todo un espectáculo natural se registró en la provincia de Gansu, al noroeste de China. Parecen imágenes las que ustedes van a ver sacadas de una película. Debido a las bajas temperaturas se congelaron las cascadas, convirtiéndose en todo un show para locales y turistas que no dudaron en acercarse a tomar fotos y disfrutar del paisaje sin importar el frío extremo. Valía la pena. El presidente ruso Vladimir Putin recibió este martes a su homólogo argentino Mauricio Macri. Rusia propuso construir una central nuclear en Argentina. El presidente ruso Vladimir Putin dio este martes la bienvenida a su homólogo argentino Mauricio Macri en una visita oficial. Putin elogió a Argentina como uno de los principales socios comerciales de Rusia en América Latina e invitó a Macri a Rusia para la Copa Mundial de la FIFA en el verano. Argentina es uno de los principales socios comerciales de Rusia en América Latina. El año pasado la facturación comercial aumentó en un 3,1%. Acordamos con el señor presidente continuar los esfuerzos sistemáticos para desarrollar las relaciones comerciales y de inversión. Macri, por su parte, agradeció a Rusia por ayudar en la búsqueda de tripulantes a bordo del submarino Ara San Juan, que desapareció en el Atlántico Sur. También quiero agradecer lo que para nosotros claramente fue una demostración de afecto, de profundo afecto del pueblo ruso hacia el pueblo argentino, la ayuda que hemos recibido en la búsqueda y el rescate de la tripulación y del submarino Ara San Juan. Realmente lo hemos valorado muchísimo. Por otra parte, el presidente Putin anunció nuevas alianzas con el país sudamericano. Rosatom propone construir en el territorio de Argentina una planta de energía nuclear de diseño ruso con las tecnologías más avanzadas y seguras. Ambos países también firmaron un memorando de entendimiento para impulsar la exploración y extracción de uranio en el suelo argentino, que podría incluir inversiones de aproximadamente 250 millones de dólares. Un incómodo momento pasó el expresidente Puigdemont en Bruselas cuando un joven se acercó a él y le pidió que besara la bandera de España y le reclamó además por el intento de independencia en Cataluña. El ex líder de la Generalitat, sin embargo, nunca dejó de sonreír y dejó claro que su problema no es con España. Buenos días, señores. Mira, aquí tengo la bandera de España, Puigdemont. ¿Qué tal? Que sé que te gusta. Claro que me gusta. Cógela, claro, y dale un besito, por favor. No tengo ningún problema. Un besito. Un besito, por favor. Un besito a la bandera española. Ningún problema con España. Eso me gusta, ¿no? No, ninguno. ¿Y la independencia? ¿Por qué? ¿La independencia? ¿Eso no es ningún problema? No. ¿Y los catalanes tampoco? Tampoco. ¿Que los dejas en la calle? No. ¿Que ahora están todos peleándose? Vale, satisfecho. Hemos votado en masa. Bueno, vamos a ver. Cuando regreses a España, la cárcel te espera. Que tengáis un buen día a todos. Venga. Y volvemos a esta hora sobre el hecho internacional del día. La Asamblea Nacional Constituyente, compuesta solamente por diputados oficialistas, convocó a elecciones presidenciales antes del 30 de abril de este año. En una sesión ordinaria, el diputado del oficialismo Diosdado Cabello fue el encargado de leer el decreto con el cual esperan combatir las supuestas agresiones imperialistas. Decreta, primero, convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.
Entre aplausos y arengas de los legisladores presentes, el denominado número 2 del chavismo explicó los alcances de la iniciativa. ¿Qué significa esto? Que antes del día 30 de abril, que termine ese cuatrimestre, debe haber elecciones en Venezuela para escoger al presidente de la República. Dijo cuáles son los pasos a seguir. Por supuesto, corresponde al Poder Electoral fijar la fecha correspondiente, de acuerdo pues a las capacidades, pero además de acuerdo al cumplimiento de este decreto, valga el término, de obligatorio cumplimiento por todos los poderes, según esta Constitución. Recordó el legado del fallecido Hugo Chávez y dejó en claro quién será el aspirante oficialista. También nos dijo el comandante Chávez, si algo me ocurre, elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República. Lo dijo el presidente Hugo Chávez. Vamos de aquí. Nosotros no vamos a tener problemas con la candidatura revolucionaria. Nosotros tendremos un solo candidato. Un solo candidato para continuar con la revolución bolivariana, con un proyecto de patria. El presidente Nicolás Maduro calificó como un acierto histórico la decisión de la constituyente. Si el Partido Socialista Unido de Venezuela, si las fuerzas del gran polo patriótico, si mis hermanos trabajadores, si la clase obrera, si las mujeres, si la juventud cree que yo debo ser el candidato presidencial de la patria, de los sectores revolucionarios, de los que amamos este país, yo estoy a la orden de la candidatura presidencial, si así lo deciden las fuerzas sociales y políticas de la revolución bolivariana. Desde la oposición las reacciones no se hicieron esperar. Que lo que debería ser un anuncio en cualquier país democrático, proactivo, convocante, etcétera, aquí se anuncian las elecciones como represalia. Por su parte, el dirigente del partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, convocó en su cuenta en Twitter a líderes opositores como Enrique Capriles y María Corina Machado a definir una estrategia en conjunto. Algunos medios locales creen que la estrategia del oficialismo es adelantar los comicios presidenciales que iban a hacerse a finales de este año para dejar a la oposición sin tiempo de organizarse. La Asamblea Nacional Constituyente ya había modificado la fecha de unas elecciones. En 2017 fue cambiado el día de los comicios regionales, ya que primero estaban previstos para el 10 de diciembre, pero al final fueron efectuados en octubre.